Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas las que se encuentran viendo nuestra clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo, el preuniversitario de lenguaje y comunicación gratuito online para todos y todas. Como podíamos verlo en la diapositiva inicial, que estaba antes del comienzo de esta clase, hoy vamos a proseguir en el destino que nos habíamos puesto anteriormente, ¿no? Que era el de estudiar pormenorizadamente la sección de conectores. Ya estamos llegando al núcleo del asunto. Esta vez, en esta oportunidad, nos vamos a dar el tiempo de ver algunos de los tipos de conjunciones. A mi parecer, las conjunciones son, digamos, el grueso de lo que aparece en conectores. Y si no es así, porque es cierto, ya hemos visto otras funciones discursivas que aparecen en los conectores, los adverbios vimos las preposiciones, vimos los pronombres relativos, pero aprender conjunciones nos ayuda harto para poder describir qué función cumple cada proposición dentro del enunciado general que estamos analizando. O sea, tiene incluso más sentido para aprender. Bueno, saludamos a Nicolás, que hace un comentario que es bien animoso para uno. Se agradece. Y comenzamos. Haciendo un recuento de lo que hemos visto anteriormente, tenemos que tuvimos la primera clase de conectores donde introdujimos de manera somera, superficial, los 4 tipos de funciones gramaticales que entran en esta sección y vimos lo que era la sección en términos generales. Vimos entonces que los conectores podían ser o preposiciones, o adverbios, o pronombres relativos, o conjunciones. La clase siguiente, es decir, la clase pasada, vimos las 3 primeras funciones gramaticales que acabamos de nombrar. Es decir, preposiciones, adverbios y pronombres relativos. Ahora vemos las conjunciones. Las conjunciones, al igual que otras funciones gramaticales que hemos visto, consta de palabras invariables. A ver si se acuerdan qué significaba que una palabra fuese invariable. ¿Recuerdan alguna noción de esto de lo que vimos en las clases anteriores? Donde decíamos que las palabras variables... A ver, profe, tome en... A ver... Ahí puedo leer mejor. Entonces dice que no se puede poner Felipe. Bueno, estaban comentando, ¿no? Las palabras invariables, ¿cierto? Que son las que no varían de acuerdo a género, número, persona o tiempo, o conjugación. Las conjunciones también son palabras invariables. Y en verdad las podemos clasificar de muchas y muy diversas formas. ¿Qué tenemos en primer lugar? Leamos. Las conjunciones tienen la función de conectar distintas partes del discurso, sean de la misma naturaleza, un sustantivo con un sustantivo, por ejemplo, o partes de estatutos distintos, una oración con una cláusula, por ejemplo. O sea, lo que estamos diciendo aquí es simple, muy simple. Tan simple que la definición teórica solo lo complica más. Las conjunciones son palabras o sintagmas, o sea, palabras compuestas, digamos, o sea, no frases compuestas, que tienen la función de ser nexo entre distintas partes del discurso. Desde ese punto de vista,
las conjunciones pueden juntar o partes que son iguales, por ejemplo, dos sustantivos que tengan la misma calidad. Fui a comprar pan, azúcar y leche. Pan, azúcar y leche son tres sustantivos que cumplen la misma función y se encuentran, digamos, en el mismo nivel. Y la prueba de que se encuentran en el mismo nivel es que los podemos intercambiar y nada se altera en el sentido. Fui a comprar leche, pan y azúcar. Es lo mismo. De la misma forma, las conjunciones pueden conectar partes que no son de la misma naturaleza. Por ejemplo, pueden conectar una oración con una cláusula que se le subordina. A propósito de eso, si el nexo se ocupa para coordinar partes que tienen la misma, digamos, jerarquía dentro de la oración, o, en cambio, subordina una parte a otra, distinguimos las conjunciones entre coordinantes, que son las cuales distinguen sus elementos de la misma especie, y las subordinantes, que son aquellas que, como dice su nombre, ponen un elemento bajo la determinación de otro. Ahora, lo más sano que podemos hacer es empezar a ver las conjunciones una por una. Para eso tenemos dos clases. Vamos a empezar por ver un tipo de conjunción muy simple. La conjunción copulativa. Las reconocemos, estas conjunciones las reconocemos por ser aquellas que anteceden la suma de elementos del mismo orden. Y, y ni. Ni, para quien no se haya dado cuenta, es no sumado a i, que hacen una contracción, y queda como ni. Pero es negación más i. Estos elementos, al ser de la misma naturaleza, digamos, no se alteran radicalmente con el orden. Vemos, por ejemplo, la vaca y el pollito. Son dos personajes de igual importancia. No es la vaca y su ayudante el pollito, no. Aunque eso igual sería con i. Pero aquí, si decimos la vaca y el pollito, dejamos claro que ambos elementos dichos tienen la misma importancia. Luego, tenemos el ejemplo. Trae del supermercado queso, jamón y jugo. Queso, jamón y jugo cumplen con la misma función de ser elementos del conjunto de la lista de compras. Otro ejemplo, necesitamos una persona creativa e inteligente. Ninguna de estas dos características sobresale por sobre la otra, sino que son necesarias ambas. Ni por dinero ni por fama. Lo haré porque es lo correcto. Aquí vemos que aparece este caso en que la conjunción copulativa se hace con una negación. Ni por el dinero ni por la fama. Si se fijan, cuando es con negación, se permite más que uno repita ni por dinero, ni por fama, ni por reconocimiento. Que uno repita la conjunción. En cambio, cuando uno lo hace con la conjunción aditiva en positivo, uno coloca comas. Como por ejemplo, queso, jamón y jugo. Uno no dice, y queso y jamón y jugo. A eso se le llama un uso pleonástico de la conjunción copulativa. Y, por ejemplo, en el discurso de los niños uno lo puede notar, pero tampoco es que sea una prohibición absoluta. Uno lo puede colocar con propósitos de énfasis, con propósitos literarios,
y vi los montes y vi los montes y vi las selvas y vi los mares. No sería propiamente una agramaticalidad, sino una figura literaria que se llama polisínteton. Pero acostumbramos a dejar el y solo al final cuando es una lista de varios elementos, como este ejemplo del queso, el jamón y el jugo. Ahí tenemos entonces lo que es la conjunción copulativa. ¿Qué les parece? Hasta aquí. Si se ve lento, concéntrense en el audio, sí, tampoco es que mis movimientos jueguen un rol tan principal. Se va a ir arreglando solo. Preguntan, ¿podría decir ni por dinero y fama, ni por dinero y fama? No, habría que negar las dos veces. Ah, no, ni por dinero y fama. Si dinero y fama fueran una sola entidad, dinero y fama, ni por dinero y fama. Sí podría ser, pero creo que es mejor decir ni por dinero ni por fama. ¿Puede haber un y después de una coma? Sí. Cuando una coma responde a una lista, por ejemplo, superhéroes de Marvel Comics, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Capitán América, coma, y después empezamos otra lista. Y nombramos los de DC, Batman, Linterna Verde, Flecha Verde, Todo Verde, Chaqueta Verde. Ahí, por ejemplo, podemos insertar un i que va después de una coma, y ahí lo que está juntando son las dos listas. ¿Ven? Esta conjunción puede juntar sustantivos, pero también puede juntar listas. La clase de lenguaje que falta se va a subir, creo que mañana o el jueves. Ya. Entonces, seguimos con las conjunciones disyuntivas. Estas son del mismo tipo que las conjunciones que estábamos viendo antes. O sea, son coordinativas. Los elementos que conectan tienen la misma jerarquía sintáctica. No hay subordinados todavía. A diferencia de las anteriores, de las que vimos, de las copulativas, estas conjunciones presentan la exclusión de uno o varios elementos, o varios de los elementos que coordina. O sea, se excluye uno o varios de los elementos que se está coordinando. Por supuesto, el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza es el O. Tenemos o, u, o bien. Aquí hay tres ejemplos al respecto. Tú eliges, o pasas tu vida como superhéroe enmascarado enfrentando miles de peligros, o consigues un trabajo estable, formas una familia y te dedicas a ser feliz, te dedidas. Ahí me equivoqué en la escritura. Pero debería decir te dedicas. El U se emplea obligatoriamente solo en los casos en los que la palabra que sigue después comienza con O. Si no, no se usa nomás. Si no, se usa el O. Si tengo que elegir entre caos u orden, elijo pasar la mitad del año en cada uno. Ya sea también es disyuntiva, sí.
Vamos a ir de vacaciones fuera de Chile, ya sea a Argentina, ya sea a Uruguay. Se ven como opciones excluyentes entre sí. Excelente aporte. El o bien, un ejemplo con o bien. Usa tu genio para crear formas avanzadas de inteligencia artificial, o bien, vete de aquí. Cuando escribí los ejemplos estaba pensando en cómics, en películas de ciencia ficción, como que tenía diálogos de películas en la cabeza. Por eso los ejemplos son de este tipo. La pregunta que están haciendo es, aunque sea con H, sí, aunque sea con H, lo que importa es la vocal con la que comienza. O sea, que comience con la vocal y como la H es muda, si es hora, a esta hora u otra hora. No. A ver. Minuto u hora. Ahí, por ejemplo. Vamos a medir el tiempo en minutos u horas. Ahí habría un ejemplo con H. ¿Ven? Y se mantiene la U. Oigan, gracias a que ustedes lo pidieron, ahora tenemos sillas. Es más amigable hacer la clase con sillas. Y tenemos acceso más directo al chat. Entonces ahora puedo ir viendo al mismo tiempo lo que ustedes dicen. Aquí no estamos enfatizando contradicción todavía. Por eso el o no enfatiza contradicción, sino más bien alternativas, disyuntivas, o lo uno o lo otro. Distinto es suponer que algo se contradice, que choca. Eso lo vamos a ver más adelante. Miren, esta clase en el fondo es bien simple. Las conjunciones continuativas, seguimos con aquellas que juntan elementos del mismo tipo, con las coordinantes. Las conjunciones continuativas se utilizan para denotar que una idea o sentido en el discurso prosiguen con lo afirmado previamente. Pues, así que, puesto que, yo lo uso a menudo para poder mantener el curso de lo que estoy diciendo. Pues de esta forma yo puedo seguir hablando de las cosas de las que ya estaba hablando. Así que es un recurso válido, puesto que me permite poder seguir el hilo del discurso. No sé si con ese ejemplo entendieron bien de qué se trataba. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? De las opciones que te he presentado, la que más te conviene es que me vendas tu negocio, pues así podrás sacar algo de todo esto. El pues sigue, mantiene el discurso y presenta las razones. Tus poderes de controlar la materia con la mente han ido en aumento, así que lo lógico es que sigas entrenando. Nuestra alianza tiene un enorme futuro, puesto que ambos somos grandes intérpretes de death metal. Con esos ejemplos me imagino que será suficiente para hacerlos felices. Ahora, a ver. Vamos a ver las conjunciones disyuntivas. A ver, en el chat preguntan si la clase se pegó.
¿Están viendo, escuchan, ven? ¿O está pegado? ¿No ven que yo veo lo que ustedes dicen en el chat? Y esa es mi visión de la realidad. Estoy leyéndolos, por eso me demoro. Si las disyuntivas las vimos. Las que seguían eran las concesivas. Las concesivas son conjunciones que presentan un obstáculo a la realización de una determinada acción, pero no se constituyen necesariamente en un impedimento absoluto. Ejemplos de este tipo de conjunción son aunque, a pesar de, no obstante, que también puede ser una conjunción adversativa, puede ser empleada como concesiva. La adversativa todavía no la vemos. ¿Qué pasa con esto de que a veces la misma palabra aparece en distintas conjunciones? Lo que pasa es que para la gramática no definimos tanto las funciones de la palabra por la palabra en sí misma, sino que definimos la función de qué es lo que aparece haciendo en un fragmento de discurso determinado, en un enunciado. ¿Entienden? Entonces, por eso hay cosas que se repiten. Lo importante es que reconozcamos las funciones que cumplen en el discurso las conjunciones. Miremos aquí los ejemplos. Aunque dimos todo de nosotros, no pudimos resistir la invasión extraterrestre. A pesar de que todo parecía perdido, logramos remontar y ganar el partido en el último minuto. No obstante las adversidades, hemos logrado viajar 200 años al pasado. Si se fijan solo en el primer ejemplo, el impedimento es absoluto, pero no es necesario que sea absoluto. El aunque, a pesar, el no obstante, puede ser un impedimento que logró su cometido de ser impedimento, o puede ser un impedimento que fue solo un obstáculo que fue superado. Pueden darse en ambas formas, ¿no? Así que, chiquillos y chiquillas, hay una diapositiva que se me perdió, la dejé en el PowerPoint de la clase siguiente, pero que podemos conversarla para adelantar un poco. Yo me siento en disposición de hacerlo, aunque no es lo ideal, así que lo vamos a ver la próxima clase, pero que eran las conjunciones adversativas. Así que olvídense de lo que está en pantalla. Las conjunciones adversativas son aquellas en las que la segunda idea o el segundo elemento representa una negación con respecto al primer elemento. A ver, de nuevo. El segundo elemento que está conectado, ¿sí? Representa este elemento, este es el primero, representa una negación con respecto a este. Eso es una conjunción adversativa. Ahora bien,
Una conjunción adversativa puede ser total o puede ser parcial. Me explico. En las conjunciones adversativas parciales se niega parte de la idea, pero no se niega absolutamente. Me gusta Iron Maiden, sin embargo la entrada está muy cara. Que la entrada esté muy cara no niega que me guste Iron Maiden. Solo establece que no los voy a ir a ver, porque la entrada está muy cara. Otro tipo, o sea, dentro de las mismas, de las adversativas parciales. El día está lluvioso, no obstante voy a salir igual. Ahí el no obstante, que funciona igual que el sin embargo, que funciona igual que el pero, y que funciona igual que el más sin tilde, porque el más con tilde es otra cosa. El sin embargo, el no obstante, el pero, el más, funcionan como conjunciones adversativas parciales, porque no niegan la totalidad de la idea que viene antes. Ahora hay conjunciones adversativas que son totales. Yo, un fanático de la Xbox, al contrario, soy fanático de PlayStation. ¿Ven? Ahí la negación, la segunda idea niega por completo la primera. Eso sería una conjunción adversativa total. Ya, la diferencia entre aunque y aun que. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes, a los que ya saben explicarla? Aunque es una conjunción que funciona de forma concesiva. Lo que hace es anteceder lo que va a ser un obstáculo para la realización de lo que está diciendo esa frase. En cambio, aunque, no, pues aún es un momento temporal, es lo que persiste en el presente, ¿no? ¿En qué contexto se podría usar aunque? No se me ocurren contextos en los que aparezca aunque y pueda ser un ejemplo bueno. Es el aunque el que se usa. Aun cuando me imagino más que aunque. Porque como aún es tiempo tendría que ir con cuando, ¿no? Aun cuando te opones a mis ideas, guardo gran simpatía hacia ti. El aunque se va por otro lado, pues. Sí, esa es mi respuesta a la pregunta sobre aunque y aunque. Además, esa aún lleva tilde en la U. Bueno, repito lo de las conjunciones adversativas, en que la diapositiva está perdida en el ciberespacio. O peor aún, perdida en mi memoria. Las conjunciones adversativas presentan una negación con respecto a la idea anterior. Esa negación puede ser parcial, en ejemplos como sin embargo, no obstante, más, pero, que se niega una parte de la idea. Tengo frío, sin embargo, si me abrigo puedo salir a la calle. O una negación total, como al contrario, contrariamente. En que la negación resulta completa con respecto a lo anteriormente dicho. Ahora vamos a tomarnos un pequeño recreo, donde yo voy a ir a tomar agua.
y ustedes pueden prepararse un té o algo para poder ver la segunda parte de la clase en la que vamos a ver algunos ejercicios prácticos de esto. Nos vemos en un ratito.
Y volvemos ahora con el claro objetivo de ejercitar lo que hemos visto. Por ahora, tómense un minuto para recordar, para hacer ayuda a memoria sobre las funciones copulativas, las funciones disyuntivas, las conjunciones que cumplen una función continuativa, la función que cumple las conjunciones concesivas y las adversativas parciales y las adversativas totales. En el chat alguien preguntaba cuál era la diferencia entre una función concesiva y una adversativa. La diferencia está en la función. La conjunción concesiva presenta un obstáculo con respecto a la realización de algo. La función adversativa, cuando es parcial, que creo que es donde se produce la confusión, no produce un obstáculo, sino que una negación parcial de la idea. Me gusta Megadeth, no obstante, el último disco es malo. Ese no obstante no presenta un obstáculo ni niega la idea anterior, no niega que me gusta Megadeth, pero le presenta un matiz, un sentido de divergencia. Algo diverge al respecto, ¿no? Algunos tips para estudiar. Primero, hacer un estudio como más lento, quizás esto es más trabajoso, para decirlo en lenguaje coloquial puede que dé más lata, pero hagan ejercicios como los que vamos a hacer, fijándose bien en la relación que tienen las distintas partes del enunciado. Otro tip, otra recomendación es colocar la mano encima de las alternativas y ocupar la intuición para ver qué palabras uno colocaría en ese lugar. Habitualmente la gramática que sabemos de forma intuitiva, esto quiere decir no teórica, no llevada a la conciencia, sino la gramática que sabemos por ser hablantes de la lengua, a veces nos ayuda harto en esta sección. Pero yo les recomiendo aprenderse las funciones de los distintos elementos que forman parte, si les va a servir. Van a estar en un carrete y van a tener un momento de fama y de reconocimiento increíble cuando ustedes digan palabras como conjunción adversativa parcial. ¿Van a parecer tan cool por saber esas cosas? No, es mentira, yo lo he intentado y no funciona. En verdad, ser ñoño y ocupar palabras raras no funciona para ser más popular. Pero sí les sirve para saber más cosas. Ya. Ahora vamos a ver este ejercicio. El investigador notó varias similitudes entre hombres y primates. El investigador notó varias similitudes entre hombres y primates. En sus expresiones faciales. Se dio cuenta de que el rubor en las mejillas era exclusivamente humano. Si la primera parte, digamos hasta faciales, nos habla de similitud y la segunda parte nos habla de una diferencia. Esta diferencia que no niega las similitudes, pero que la pone en entredicho, dice que no todo es similitud. ¿Qué tipo de conjunción necesitamos para esa relación? Si esta segunda parte, ¿qué tipo de conjunción necesitaríamos para la segunda línea punteada, según lo que hemos visto hasta ahora?
¿Cómo se llamaba aquella que niega la idea anterior pero parcialmente? Porque que las mejillas sean exclusivamente humanas niega solo parcialmente la idea anterior. Entonces es una función adversativa y parcial o total. Fíjense que no es concesiva porque no coloca un obstáculo. Que las mejillas sean exclusivamente rojitas no significa un obstáculo para que hayan similitudes entre hombres y primates. Es efectivamente una conjunción adversativa parcial. Eso ya nos dice cuál es la correcta, ¿no? Porque hay una sola conjunción adversativa parcial en la lista. Y como ustedes bien han mencionado, la única que presenta una conjunción adversativa parcial es A, que nos presenta sin embargo. Entonces, ahora estamos seguros. ¿Ven? Nunca hubiésemos podido llegar a esa claridad si no supiésemos qué es lo que es una conjunción adversativa parcial. Así que a lo mejor saberlo no los va a hacer mejores personas, tampoco los va a hacer ser más populares, no los van a encontrar más bacanes sus amigos, pero van a poder responder con más seguridad en la PSU. Cuestión que cada uno le pueda atribuir la importancia que quiera. Maquinón 21 está muy feliz de que sea la A. Ahí tenemos la 2. A. Todos dicen A. Ya. Solo quería asegurarme. Chile ha producido personas notables en su historia. Esta riqueza, no se ha perdido, ha sido recogida como nunca cuando miramos al Bicentenario, que ya fue, porque este es un ejemplo viejo. ¿Tiene sentido que diga esta riqueza a veces no se ha perdido? No, no tiene ningún sentido. ¿Tiene sentido que diga esta riqueza cuándo no se ha perdido? No tiene ningún sentido. El todavía tiene sentido. El tampoco no, porque tampoco implicaría que hubo una negación antes. El más bien tampoco. Es claramente la C. Ahora, la pregunta que es realmente divertida, más que preguntarles qué alternativa es la correcta, es ¿qué función cumple el antes bien? Esa pregunta es más divertida. ¿Qué función cumple decir antes bien? Antes bien niega la idea anterior. ¿Y la niega parcialmente o completamente? La idea anterior es que esta riqueza se haya perdido. Nos dice que no se ha perdido. Se hace la negación. Exactamente, Emilio. Es como decir por el contrario. Es una conjunción adversativa
total, no parcial. Al contrario, no se ha perdido. Ha sido recogida como nunca cuando miramos al Bicentenario. Perfecto, perfecto. Se nota que van entendiendo. ¿Ven? Es adversativa. Otro ejemplo más, otro ejercicio más. Miren este que les traigo ahora. La metáfora consiste en una comparación, dos elementos, sin utilizar el adjetivo como, se sustituye un elemento por otro que lo identifica. ¿Qué tipo de palabra necesitamos para la primera línea punteada? Para los que estuvieron en las clases anteriores. ¿Qué tipo de palabra es la que necesitamos? La metáfora consiste en una comparación, dos elementos. ¿Qué tipo de palabra se nos pide ahí? Se nos pide una preposición. La comparación ocurre entre elementos. Así que no es ni una comparación de dos elementos ni una comparación a través de dos elementos. La metáfora es una comparación entre dos elementos, así que descartamos A, D y E y nos quedamos con B y C. Se nos dice que no se utiliza el adverbio como. Tenemos que elegir entre pero y es decir. El pero significa una conjunción adversativa parcial. ¿Qué es lo que negaría de la idea anterior? Que esa comparación se hace utilizando el adverbio como. En cambio, el es decir supondría que siempre se compara sin utilizar el adverbio como, y eso es falso. La mayoría de las veces que hacemos comparaciones, las hacemos con el adverbio como. Entonces, tenemos que tener esa conjunción adversativa. Y al final sí nos sirve el es decir, porque repetimos con otras palabras la idea enunciada anteriormente. La metáfora consiste en una comparación entre dos elementos, pero sin utilizar el adverbio como, es decir, se sustituye un elemento por otro que lo identifica. Felicitaciones a todas las personas que dijeron B. Miren este. La aplicación del término literatura fantástica es compleja. Las diferentes opiniones, lo que se considera como fantástico. Es posible caracterizarlo en términos generales como la irrupción de eventos que no tienen explicación. Vámonos de nuevo a la última línea punteada. La primera idea es que cuesta definir lo que es la literatura fantástica, pero la idea del final es una definición general. ¿Qué tipo de relación tendría que haber ahí? Si primero se afirma algo y luego se niega, pero parcialmente.
¿Qué tipo de conjunción va en la tercera columna? Va una conjunción adversativa parcial, ¿cierto? Se niega solo parcialmente, que cuesta ponerse de acuerdo. La única alternativa que presenta esa conjunción es la D. Así que de inmediato sabemos que uno puede responder, la aplicación del término en literatura fantástica es compleja. ¿Por qué es compleja? Ahora se nos van a dar las razones. Así que necesitamos un conector que nos permita esa causa, debido a las diferentes opiniones, y aquí hay una preposición, ¿cierto?, sobre lo que se considera como fantástico. Sin embargo, es posible caracterizarlo en términos generales como la irrupción de eventos que no tienen explicación. Parece que están entendiendo bien, muchachos, muchachas. Yo, agradado con eso, les presento el último ejercicio del día de hoy. Don Luis de Góngora fue un importante poeta barroco del siglo de oro. Se le conoce por la gran proliferación de cultismos en su poesía. Este tipo de palabras logra conservar su sentido etimológico original. Los cambios históricos que ocurren habitualmente en la lengua. La primera línea punteada nos pide un pronombre que un pronombre relativo, lo que quita de inmediato el ya que y el qué, y nos deja los pronombres relativos al cual y a quién como alternativas, ¿cierto? Recuerden, el pronombre relativo reemplaza un sustantivo ya dado. En este caso el sustantivo dado es Don Luis de Góngora. Entonces cuando decimos al cual o a quién, estamos refiriéndonos a Don Luis de Góngora. Exacto, un pronombre relativo. A este caballero se le conoce por la gran proliferación de cultismos en su poesía. Este tipo de palabras logra conservar su sentido etimológico original, los cambios históricos que ocurren habitualmente. O sea, eso es un obstáculo. Cuando hay obstáculos, ¿qué tipo de conjunciones se aparecen? Dice que los cultismos son palabras que logran conservar su sentido original a pesar del obstáculo que es el cambio histórico de la lengua. Concesiva, muy bien, Romy. Muy bien. Necesitamos una conjunción concesiva. ¿Dónde está la conjunción concesiva? ¿Cuál es? A pesar de. Entonces ahí podemos completar bien este enunciado. Don Luis de Góngora fue un importante poeta barroco del siglo de oro, a quien se le conoce por la gran proliferación de cultismos en su poesía. Este tipo de palabras logra conservar su sentido etimológico original, a pesar de los cambios históricos que ocurren habitualmente en la lengua. Necesitamos una concesiva, ¿cierto? Qué bueno que vayan entendiendo, aprendiendo, comprendiendo. No, en serio, que bueno, ojalá les haya servido esta clase. Vamos a seguir con conjunciones la clase siguiente. Yo ahora me despido. Les comento que las clases que falta subir no se han subido porque tuvimos un problema con la grabación, pero van a ser regrabadas y subidas. Así que muy pronto tendrán todas las clases para ver. No, ahora no queda más sino despedirme, que estén muy bien y
vengan a las otras clases de las otras materias que de seguro les serán de provecho. Que estén bien, chao.